Gracias, Vivi. Bien, voy a comenzar yo presentando a la Paola, porque no todos conocen a la Paola. Entonces yo tengo aquí un currículum. Ya, empezó. Para mí es un gran placer estar aquí con Paola, quien va a dirigir principalmente esta sesión. Paola es profesora de Biología y Ciencias Naturales, ¿no? También exalumna de la PUCB, como muchos de ustedes. Y luego de ejercer más o menos 6, 7 años, casi 8, ¿no? Dependiendo desde cuando uno empieza a contar, desde la práctica, desde antes o desde ya cuando era... Antes, empecé antes. No, por eso digo, hay más o menos, por lo menos 8 años de experiencia en aula, y luego se incorporó al magíster en didáctica de las ciencias experimentales que tenemos acá en Curauma, en la PUCB. Y bueno, ahí conocí yo a Paola y ella tomó una decisión que fue hacer la tesis conmigo. Y bueno, de ahí ya no nos separamos más. Hemos estado colaborando ya 14, A ver, 15, no te me equivoques. muchos años. Así que a esta altura ya, bueno, ustedes tienen ahí en el Drive un libro del cual Paola participó, coautoríamos varios capítulos y su investigación ha estado asociada justamente a la evolución, a la enseñanza de la evolución, a la enseñanza de la naturaleza de la ciencia y principalmente incorporando la historia de la ciencia. Puedo decir que cuando Paola llegó al magíster no creía nada de lo que nosotros le hablábamos, nos decíamos que éramos unos teóricos, que cuál era nuestra experiencia en aula, que de dónde salíamos, y en el fondo tenía toda la razón. Bueno, en cuanto a mí, obviamente Claudia y David tienen mucha experiencia en aula, pero en el fondo nos fuimos dando cuenta que las cosas que nosotros proponíamos justamente iban dando resultados de acuerdo a su propia experiencia, así que le empezó a creer más a la investigación, y en el fondo la investigación en didáctica la mayoría de las veces se hacen en aula, a no ser que sea un experimento y que uno realmente tome a los chiquillos, a los niños o a los estudiantes y los lleve, no sé, a un espacio no escolar, pero esos son los menos, son generalmente estudios psicológicos, pero en general los estudios también vienen de aulas. Lo que pasa es que vienen de otras aulas y uno dice, bueno, en realidad lo que se haga en Estados Unidos, ¿qué tanto tiene que ver con lo que hace uno? Y uno también se da cuenta que muchas veces son los mismos problemas, son las mismas limitaciones. Así que, bueno, hoy día va a estar a cargo principalmente Paola de esta sesión, donde les va a mostrar un poco cómo uno podría incorporar naturaleza a la ciencia en las clases de biología. Así que los dejo. Hola a todos. Gracias, Nan, por la tremenda presentación. Sí, no te puedes equivocar en la cantidad de años que nos conocemos. Puedes hacer eso. Y sí, eran incrédula, como mencionaba en Nan, porque ya lleva varios años haciendo clase en aula y conociendo el agobio que tenemos los profesores en relación a la cantidad de contenidos que tenemos que trabajar, ¿cierto? Veía que esta es la naturaleza de la ciencia y todo lo que estabas mostrándome de la didáctica en el magíster era como una utopía. No lo veía cómo calzarlo en este sistema tan estructurado en el que yo era parte hace tanto tiempo. Pero bueno, me convertí. Soy una convertida en el camino y soy una convertida no teórica, sino que, como bien señalaba Hernán, desde mi práctica, desde el hacer. Entonces, creo que también eso ha hecho que me involucre un poco más en esto de la didáctica, específicamente porque sé que es posible, o sea, tengo el dato es real en mí. Entonces, por eso se los quiero compartir también y que podamos conversar el día de hoy
un poquito de estas cosas que a mí me hacen sentido, que a Hernán les hace sentido también, y que esperamos que a ustedes también, al finalizar la sesión de hoy, también les hagan sentido algunas de las cuestiones que vamos a compartir hoy día. Eso. Hernán, ¿tú tengo poder para compartir ya o todavía no? Sí, sí, ya está con el power. Ahí estamos. Entonces, no sé por qué no los puedo ver ahora. La idea era poder verlos, pero ahora no los veo. ¿Pero ustedes ven la presentación? Bueno, Sí. se ve. Sí, sí se ve Ya, ya. perfecto. Yo no los veo, Hernán, así que no sé por qué. No lo alcanzo a ver. Para que tú me cuentes Sí, yo si estoy de hay aquí de consulta. asistente, te voy ayudando, te voy Ya. diciendo, seguramente a ti te aparece ahí cuando alguien, Solo el chat, pero no las manitos. ya, sí, si alguien levanta la mano o si alguien escribe en el chat, yo te voy ayudando. Bueno, vamos a ir entonces viendo cómo funciona lo que hemos preparado el día de hoy. Bueno, este módulo 1 que queremos conversar esta mañana, ¿cierto? Tiene relación con aspectos de comprensión de naturaleza de la ciencia, como señalaba Hernán. Nos vamos a centrar en este gran título que es bien amplio, ¿cierto? De cómo se hace ciencia. Pero también queremos hablar sobre estas formas de hacer ciencia que no están tan claras, ¿cierto? En las ciencias naturales experimentales, las ciencias naturales históricas y cómo esto se relaciona con este contenido o con varios contenidos, ¿cierto? Que nosotros tenemos que impartir en la escuela, ¿ya? Cuando nos enseñamos biología. Así quise partir, dijo, con este trozo de cómic, ¿cierto? De la Mafalda, porque a mí por lo menos me hace sentido, no el asunto de la cigüeña del repollo, pero sí con otros temas en que escucho a los estudiantes y escucho a la gente alrededor, ¿cierto? Dando argumentos de por qué sí o por qué no, cuestiones que son súper relevantes y que sin embargo las decisiones que toman no son las que uno esperaría que tomaran, como por ejemplo el asunto de las vacunas que hoy en día están comentadas en relación a la pandemia que estamos viviendo, ¿cierto? Entonces, en relación a eso, ¿sí? A cómo se hace ciencia, me puse a buscar, también a googlear, y lo primero que me aparece en cómo se hace ciencia son estas nubes que están acá al ladito, ¿cierto? En donde aparecen varias cosas de cómo se hace ciencia y que queremos ver qué piensan ustedes de eso el día de hoy también, ¿ya? Así que vamos a estar compartiendo un poco estas ideas, recordando también lo que se trabajó el día de ayer con David en la mañana. En la mañana ustedes vieron en relación a la alfabetización científica en los 3 niveles, ¿cierto? Y cómo esto estaba plasmado en el currículum. En las bases curriculares la vieron más explícitamente en lo que es enseñanza básica de primero a sexto. Y algo discutieron de lo que había en enseñanza media de séptimo a segundo y también de lo que hay en tercero y cuarto medio con las nuevas bases curriculares. En relación a eso, ¿cierto? La invitación, ¿cierto? Es que podamos revisar hoy día un trocito, porque es extenso esta progresión que hay de séptimo a segundo medio, ¿cierto? En las bases curriculares, pero que podamos revisar este trocito que les puse acá y que podamos ver en qué niveles de alfabetización científica nos movemos habitualmente, ¿sí? Algo discutieron ustedes el día de ayer y principalmente nos estamos moviendo en una visión 1 y 2, ¿sí? No sé si ustedes tienen una mirada distinta a eso, pero yo principalmente lo que los pude escuchar ayer y de lo que hemos revisado nosotros también, gran parte de nuestro currículum se mueve entre la visión 1 y un poquito más está en la visión 2, ¿sí? ¿Alguien quería señalar algo? Porque escuché un micrófono abierto. ¿Hernán? No sé. No, ¿Quieren comentar? ¿No? no, Ya. Nosotros el día de hoy vamos a trabajar, ¿sí? A mirar un poquito más en profundidad este aspecto que es primero medio, 1A, bien particular, que tiene que ver justamente con lo que es analizar e interpretar datos, ¿sí? Evidencia, que apoyan en este caso eh, la evolución, que apoyan que esto no es una cuestión de creer, de fe, sino que es un hecho que tiene suficiente evidencia
angustia y que nosotros entonces no deberíamos dudar de este contenido, así como no dudamos de la existencia de la teoría celular o de la célula o de otros contenidos que nosotros abordamos en biología. Sin embargo, este es bien cuestionado cada vez que toca, ¿cierto?, trabajarlo en el aula. Queremos conversar con ustedes entonces en relación a ello, ¿sí? Principalmente porque hemos revisado el texto del estudiante de primero medio del año pasado, por ejemplo, y hay cuestiones que hacen ruido aún. Si bien el texto tiene cuestiones súper buenas y que han sido cambiadas y que uno dice, uy, qué bueno que se incorporaron, qué bueno que están trabajando este tipo de cuestiones, hay otras que siguen haciendo ruido y que uno podría inferir entonces por qué siguen habiendo dificultades en comprender algunos temas tan controversiales como la evolución. Sin lugar a dudas, lo que teníamos antes era bastante, ¿cómo decir?, de una mirada bien tradicional de lo que es la ciencia. Ya habían cuestiones en habilidades de pensamiento científico que no eran incorporadas, habían algunas actividades que eran bien de transmisión, y ahora se está abordando un poco más, ¿cierto?, en estas nuevas ediciones, en que los estudiantes sean actores principales dentro de la enseñanza. Pero vamos a ver este tema principal porque creemos que tiene mucha relación con lo que la naturaleza de la ciencia puede aportar a comprender este contenido, ¿ya? Entonces, en primero medio podemos ver esto en la unidad 1, por ejemplo, y señala que esta unidad podrá analizar evidencias, que era una de las cuestiones que estábamos leyendo recién, ¿cierto? Te invitamos a que seas curioso, a que seas crítico y que trabajes en colaboración con tus compañeros para que mejores tus habilidades para elaborar hipótesis, para argumentar y extraer conclusiones, entre otras. Y cuando uno revisa la actividad, efectivamente, hay varios apartados o varias páginas y actividades en que te dan la posibilidad de construir hipótesis, de extraer conclusiones y de trabajar en colaboración con tus compañeros. No tanto así en la argumentación, ya que hay solamente dos partes, ¿sí?, donde se pide que los chiquillos logren argumentar, que es al final de la unidad completa. Después de las 3 lecciones que hay, al final de la unidad hay 2 momentos para argumentar, pero tampoco está muy claro en cómo ellos deben argumentar, ¿ya? Y yo creo que eso también lo van a ver un poco más con Antonia en los módulos que ella hace en la tarde. Pero si miramos acá de nuevo, esta es una de las actividades que aparece. No sé si a usted le hace un poco ruido, pero a mí sí, el hecho de que todavía aparezca este tipo de actividades para comprender el proceso de selección natural, ¿sí? Para, para comprender cuáles son los elementos finalmente que intervienen en que ocurra la evolución y qué tanto aporta esta forma de enseñanza o esta estrategia de enseñanza, la utilización de modelos para explicar este contenido. A mí me hace un poco de ruido si no se hace una recomendación o un trabajo con el docente explicándole cuáles son las preconcepciones que pueden em, fortalecerse a los estudiantes si no se explica suficientemente bien cómo ocurre esto. ¿Ya? Esa es una de las cosas que les quería mostrar que aparece en el texto, que si bien está bien mejorado, todavía hay cuestiones que tenemos que mirar. Y lo otro que también me hace un poco de ruido, ¿cierto?, es lo que aparece acá, ¿sí? Si bien hay momentos donde los estudiantes focalizan, reflexionan, se da la oportunidad de aplicar, los ejemplos que aquí se utilizan y que estamos ocupando para mostrar que existe la evolución, para enseñar a nuestros estudiantes que la evolución está aquí, que está ocurriendo en todos los momentos, sigue siendo el caso de las polillas, sigue siendo el tema de la orquídea, siguen siendo los pinzos. Son, a mi parecer, eh, ejemplos que son más lejanos para el estudiante para poder comprender que esta no es una cuestión que le falta evidencia, que está en discusión. Por lo tanto, desde ahí creemos que surgen, a mi parecer, ¿cierto?, algunas problemáticas en cuanto a su comprensión por parte de los chiquillos. No sé cómo hacer para que esto no se vea, pero bueno. ¿Por qué, por qué los estudiantes tienen este problema principalmente en el contenido de evolución y no en otros contenidos? Creemos que principalmente puede pasar porque hay un desconocimiento, ¿cierto? Hay cuestiones que no se saben simplemente, porque pueden tener errores conceptuales profundos, ¿cierto?
de cómo ocurren los procesos, de errores en relación a los conceptos también, que son varios los que se utilizan en este contenido de evolución, y que también pueden existir este tipo de cuestiones que son preconcepciones, ¿cierto? Que ellos puedan presentar específicamente ante este contenido, de cómo se construye el conocimiento específicamente. Ahora, ¿cómo se hace ciencia en biología? Esa es una pregunta que creo que es importante darle una vuelta para entender cómo piensan nuestros estudiantes y para entender si nosotros, o para reflexionar si nosotros estamos mostrando de alguna manera o estamos haciendo que ellos en algún minuto reflexionen sobre cómo se hace esta ciencia y de qué manera esta forma de hacer ciencia le permite a ellos entender mejor que las evidencias de la evolución son confiables, ¿cierto? Y para eso deberíamos entonces tratar de mostrarles a ellos, o nosotros creemos que una de las aproximaciones sería mostrarles a ellos cómo se hace ciencia en evolución. Les permitiría comprender un poco más que estos datos, ¿cierto? Estas cosas que se trabajan, son cuestiones que son bien válidas, ¿ya? Es una información validada por varias investigaciones, por ejemplo, cómo trabajan en relación a esta misma información que aparece en el texto, ¿sí? ¿Cómo se construyó este conocimiento? El matrimonio de los Grant, que llevan mucho, más de 40 años trabajando en cómo ha existido este cambio en la frecuencia del tamaño de los picos de los pinzones, ¿cierto? No solamente mostrar eso, sino también mostrar cómo se construyó ese conocimiento, qué han hecho ellos durante todo este tiempo, qué factores son los que han estado estudiando, le permitiría a los estudiantes comprender un poco mejor de dónde vienen esos datos. Lo mismo con lo que ocurre en este contenido que tiene que ver con la resistencia a la malaria, ¿cierto? Que es la información que nos da Allison, ¿cierto? Pero él hace una investigación profunda que lleva varios tiempo, que se desplaza hasta este lugar para poder tomar muestras de sangre, para observar, para describir lo que estaba ocurriendo en las poblaciones, ¿cierto? Que estaban siendo resistentes a la malaria. Y con ello poder concluir y sacar eh, mejores respuestas, ¿cierto? A las preguntas, a las grandes preguntas que se estaban haciendo en ese minuto. Y en Chile también tenemos grandes aportes de cómo se está construyendo ese conocimiento, ¿cierto? Aparecen ejemplos en el texto que le estaba mencionando Hernán, en donde en el capítulo de Ángeles Potón, ¿no es cierto? Él nos muestra, por ejemplo, aquí cómo nosotros tenemos acercamiento a la construcción de conocimiento científico desde los factores próximos, desde los factores evolutivos, ¿cierto? Para comprender este cambio en el arsénico en las poblaciones aymaras, ¿cierto? Entonces, este tipo de cuestiones podría ser, creemos nosotros, un acercamiento al entendimiento de los estudiantes sobre los datos, la validez de esos datos y por qué la evolución no está en cuestionamiento, ¿sí? Ahora, ¿cuál es nuestra propuesta para el día de hoy que queremos compartir con ustedes? ¿Sí? Hace unos 2 meses atrás apareció una noticia sobre los elefantes y que están naciendo sin colmillos como respuesta evolutiva a la caza furtiva en una página de una red social, apareció en Facebook, en Instagram, y creemos que trabajar con este tipo de contexto puede ser una oportunidad, ¿cierto?, para trabajar la naturaleza de la ciencia, para trabajar la argumentación. Tal vez alguno de ustedes leyó esta noticia u otras noticias que aparecieron hace 2 meses, un poquito más de 2 meses, ¿cierto? El mes de octubre aparecieron varias noticias en relación a que los elefantes entonces estaban haciendo 5 colmillos para sobrevivir de la caza. ¿Qué, qué les parece a ustedes un poco enfrentar a nuestros estudiantes a este tipo de noticias que aparecen en todas las redes sociales? Sería bueno que lo pudiéramos discutir en un ratito más también. Bueno, aparece este texto, ¿sí? Y de Gustavo, él, ¿me puedo sí, interrumpir? sí, bueno, Que que no, levanté la manito por si la veías, pero parece que no. no, no veo No, nada. solo agregar algunos comentarios en el chat, por ejemplo, de Eileen, que dice que justamente coincide contigo que son siempre los mismos ejemplos y que entonces puede generar la preconcepción en los estudiantes de que la evolución ocurre solo en esos ejemplos. Y también Jocelyn nos decía que existen también preconcepciones en los profesores y las profesoras respecto a la enseñanza de la evolución.
lo que obstaculiza la comprensión de los estudiantes. Eso. Sí, comparto ambos comentarios. Efectivamente, dentro de lo que nosotros hemos podido ver en estos años, es que hay preconcepciones en relación al contenido, porque la formación también influye, ¿cierto?, en cómo uno tiene esta mirada sobre la construcción del conocimiento científico, en especial contenidos que son tan controversiales, ¿cierto?, como la evolución, la genética, la ecología misma y el cambio climático hoy en día. Y me parece que es oportuno que podamos discutir eso el día de hoy, y qué bueno que le haga sentido a ustedes también. Bueno, aparece esta noticia y yo me puse a revisar la noticia, bueno, porque llama la atención, ¿cierto? Cuando uno se enfrenta a las redes sociales y ve este tipo de cuestiones y dice, ya, a ver qué pasa. Yo por lo menos me encanta mirar los comentarios, más que ponerle like y todo, me gusta ver qué es lo que escribe la gente. Entonces, me di cuenta que tenía 20.000, ¿sí? Y que estaba 2.770 veces compartida esta noticia. Una noticia que tiene una repercusión, ¿sí? Puede ser que, bueno, pero ¿para qué tan grave? Pero tiene una repercusión si nos podemos mirar lo que vi yo en los comentarios. A ver si a ustedes les parece o hacen el mismo ejercicio también. En relación a la misma noticia, no es una respuesta evolutiva, se llama cría selectiva. Piensen en lo que hemos hecho con los perros y la cantidad de raza que tenemos. Es por ahí la cosa, o sea, como, ¿ya? Y la cantidad de likes que tiene eso. El título está incorrecto. No se trata de una respuesta evolutiva, ni de selección aleatoria, ni genética, ni nada subyacente. Está ocurriendo un proceso indirecto de selección natural en el que la caza furtiva está acabando con un grupo determinado de una misma especie y por ende estadísticamente manteniendo la supervivencia de otros grupos u otros grupos. En resumidas cuentas, si los elefantes con colmillos están siendo exterminados, la población con colmillos pequeños o sin colmillos evidentemente será mayor cada vez más. No es un proceso evolutivo en el que los elefantes están creciendo sin colmillos, ya que lógicamente es un proceso que tomaría miles de años. Entonces aquí hay varias cosas porque como que se mezclan ideas correctas con ideas erradas de digo de nuestros estudiantes, pero que también puede pasarle a nuestros estudiantes, ¿cierto? En pensar, por ejemplo, que la evolución es una cuestión que se demora mucho tiempo y no la vamos a alcanzar a ver. En creer que estos cambios dan una buena explicación para ello, pero después dice que no es un proceso evolutivo. Entonces ahí como que no hay claridad en cómo ocurre, cuál es el proceso de la evolución misma, ¿cierto? No es evolución, es adaptación. Entonces la adaptación no es evolución, no es parte, ahí es una respuesta a un problema, de un modo que sin querer se adapta al entorno del cual están siendo sometidos. ¿Sí? Es una respuesta adaptable, no evolutiva. Y ahí de nuevo, ¿cierto? Hay cuestiones que, bueno, parece que no están muy claro. Y esta es la última que quise compartir porque creo que hay gran parte del negacionismo también aquí. Esta noticia es simplemente ridícula y no hay por dónde agarrarles. Hablan de evolución de una especie en 15, 20 años. Así como, ¿en serio? Eso sucede en miles de años, señores, de peligro de la noticia. No hay que ser muy listo para saberlo. Esto ocurre en miles de años, ¿cómo lo están mostrando? Esto es simplemente un tema de estadística, nada que ver con respuesta evolutiva como indica. Simplemente al haber matado más a los elefantes con colmillos, su población disminuye y por ello hay más porcentualmente ejemplares de la raza sin colmillos. Por favor, informen mejor y no vendan titulares solo para llamar la atención. Me gustaría, Hernán, si pudiéramos darle un espacio a los colegas que están ahora, ¿qué les parece esto que les estoy mostrando? Si ellos también les ha pasado esto en sus clases, han escuchado a sus estudiantes, han tenido alguna experiencia en relación a este tipo de comentarios. Claro, Cuando vemos la yo te voy evolución, ¿sí? avisando, le puedo pedir la Vale. palabra. ¿Qué les parece esta noticia y estos comentarios? ¿Qué más ven, aparte de lo que tú ya has comentado? Si tienen algún comentario, valga la redundancia. Yo, Daisy. Yo, No sé si me Daisy, escucho. Es que está sí, súper te escucho muy bien. interesante. Está súper interesante la noticia, profesora, porque yo implementé algo similar en mi clase. ¿Ya? Pero quería preguntarles cuál eran, si vio usted también los comentarios que están como, entre comillas, a favor de la noticia. No sé si usted hizo como esa comparación.
Sí, Porque usted nos o sea, mostró un lado, ¿sí? No sé sí. si también nos puede mostrar esa mirada. Y con respecto a lo primero que está diciendo, yo hice algo similar. Yo saqué un video en TikTok donde un gamer está explicando que cómo las manos de los gamers futuros se iban a modificar por el tema de los Mm, controles. mira. ¿Ya? Entonces eso yo lo presenté como inicio de clase. Y luego del Ujú. inicio de clase, yo dije ya, luego vamos a analizar este mini video, porque como es de TikTok, y luego le presenté lo que es la teoría de todo lo que tiene que ver con Darwin, Wallace y lo que tiene que ver con Lamarck. Luego, bueno, y luego les planteé yo la pregunta. Dije yo, ¿a qué tipo de evolución correspondería, ¿no es cierto?, el video que yo le acabo de mostrar. Y yo ahí, en ese sentido, los chiquillos iban de alguna manera debatiendo la postura. Y yo le preguntaba, bueno, ¿y por qué? Y se me dio una clase muy rica. Me acordé porque creo que esta noticia también va enfocada a lo que yo hice en clase. Ujú. Eso era mi aporte, profesora. Sí, súper. Efectivamente, yo revisé, bueno, son muchos comentarios, ya, muchísimos. Entonces, me empezaron a escribir hace 2 meses que publicaron la noticia y ya llevan muchísimos comentarios. Y hasta los que yo leí no había ninguna que no tuviera errores conceptuales o alguna preconcepción incluida. Pero había algunas que tenían un poco más aceptado que otras, ¿sí? Que tenían menos errores que otras. Entonces, por eso no la puse así como esta es la respuesta que estaba esperando y la mejor, la mejor acercamiento. Porque la mayoría, yo creo que el 99,99999 de lo que leí tenía errores conceptuales en la respuesta. ¿Ya? Por eso, ya, bueno, también habían respuestas en relación a la fe, y yo no puse ninguna de esas porque, bueno, sería para entablar otro tema, ¿ya? Que no lo vamos a alcanzar a ver hoy. Eh, por eso no está incluido, pero más que nada son así este tipo de respuestas. ¿Puedo hacer Entonces, un alcance, Paola? Que sí. se lo comenté ahí a Daisy, que me parece súper interesante la estructura que ella hizo en su Sí. clase. Justamente poner una noticia o poner un video y pedirle a los estudiantes que ellos den una opinión, pero en base a dos o a diferentes alternativas, en este caso, por ejemplo, Lamarck y Darwin y Wallace, Ujú. es justamente lo que nos propone o nos va a proponer Antonia en términos de esta argumentación y de esta enseñanza deliberativa, en términos que uno muchas veces, y nosotros mismos en nuestras primeras actividades, les pedimos que expliquen nomás. Y una cosa, claro, el estudiante cuando uno le pide que explique, de repente dice, no sé. Y en el fondo, si uno les da digamos, una base, ¿cierto? Tú dices, mira, esto es lo que aquí en este video, y esto es lo que dice Darwin, y esto es lo que dice Lamarck. ¿Cuál te parece a ti que está reflejado en este TikTok? O sea, por lo menos ahí le estás dando justamente antecedentes como para que él aplique y van a haber, y seguramente lo que encontró te dice es que van a haber discusiones interesantes, pues uno va a decir, no, pero si es como la marquiana, no, si, así que es justamente lo que estamos, digamos, proponiendo. Sí, es verdad eso, o sea, que bueno que sea así, que se tomen cuestiones que están tan contextuales a los estudiantes, así que es un poquito de lo que vamos a mostrar el día de hoy. Justamente quisimos ver de dónde salía esta noticia, por qué estaban apareciendo tantos comentarios cuando nos encontramos con esto y que llamaban la atención, ¿cierto? Los elefantes, ¿qué está pasando a los elefantes? Y es por eso que los vamos a invitar a trabajar en esta primera actividad, porque buscamos de dónde apareció esto, ¿cierto? Y apareció en una publicación en Science en octubre del 2021, donde un grupo grande de investigadores hacen, ¿cierto? O publican un artículo, ¿cierto? Y la idea es que nosotros podamos trabajar en relación a cómo se construyó ese artículo, ¿sí? Hernán les va a compartir, pero creo que ya se lo compartiste, ¿verdad? Una guía que la idea es que ustedes puedan leer y que puedan construir un esquema sobre cuál es el método científico utilizado en este artículo, considerando los pasos propios o generales que nosotros vemos del método científico,
¿sí? Para que podamos entender cuando hablamos, bueno, pero el método científico es un mito. Pero ¿a qué nos estamos refiriendo con que es un mito? ¿Sí? Les vamos a compartir un link para que podamos trabajar en un Jamboard, ¿cierto? Para que puedan trabajar dos actividades. La primera es leer y construir el esquema del método científico, ¿sí? Apoyándose aquí les vamos a apoyar cuál es el método científico tradicional, y que ustedes puedan ver si está acercándose a eso o no. Y la segunda actividad tiene que ver con que ustedes puedan elegir, ¿cierto? Si este artículo finalmente utiliza un método tradicional, método científico tradicional de construcción de conocimiento, o trabaja con un no tradicional, ¿ya? Para eso voy a dejar de compartir para poder darles el link, y así Hernán puede hacer los grupos de trabajo. Paola, pero la instrucción es en el fondo leer la guía y hacer ambas actividades en grupo, ¿Sí? o hay Ambas una son en grupo. primera y una después. Entiendo No, que están cargadas las dos en el Jamboard para hacerlas juntas. O sea, ya. sí, para hacerlas juntas. Ujú. ¿Ya? Así que las hacen las dos en grupo. La primera parte es que ustedes puedan leer el artículo, ¿cierto? Bueno, es el resumen. Yo le hice el resumen de ese artículo. Que lo puedan mirar, puedan ver si cumple o no cumple con esta estructura general del método científico. Si no cumple, ustedes hagan cómo es, hagan un esquema de cómo es, y luego puedan discutir, ¿es un método tradicional o no es un método tradicional? Utilizando las evidencias que ustedes tengan para fundamentar su postura. Eso es. Cuéntenme si pueden ingresar Ya. Em, al Jamboard, ¿sí? Hernán los va a agrupar, sí, para que puedan discutir ahí ¿Hago mientras grupos están de trabajando. 3? ¿Te parece de 3? Porque somos más o menos Sí, 18, 19. Podríamos hacer ahí 6 grupos. 3 por 6, bueno, 18. 3 por 7, 21. Pero ni yo ni tú vamos a ir a lo... Vamos a estar permanentemente, pero vamos a ir igual, ¿eh? Nos vamos a sumar. Entonces, puedo hacer 6 grupos. Mira, justo está entrando la Andrea. ya, pueden ingresar, súper. Les van a asignar el grupo, entonces ahí pueden Ya. irse a la sala, pueden Entonces, discutir el paper la idea y es trabajar. que Paola hizo el mega trabajo de leerse el paper, traducir el paper y dejarle ahí en esta guía algunos de los resultados del paper. Y entonces lean el paper o lean el resumen del paper, y de acuerdo a eso, y teniendo como ejemplo que les mostró Paola más o menos, ese ejemplo o esos pasos del método tradicional o general están en el Jamboard. Sí, también están encargados, sí, Ya. Entonces ahí para ya que no lo hay puedan ir problema. mirando. Súper. Entonces la idea es que uno vaya viendo más o menos si esta investigación más o menos sigue este método, y si no sigue exactamente ese método, ya uno podría decir que no es el tradicional, y la idea es que veamos qué cosas son diferentes, o qué cosas le falta, qué cosas a lo mejor está en otro orden, etcétera, y ahí discutamos. Así que en el fondo podemos hablar de otro método, o en general son pequeñas modificaciones del método. ¿Ya? Mira, llegó Alejandro. Dale. Ya. Voy a esperar que entre Alejandro, porque si no, va a quedar solo aquí. Ya. Entonces, voy a hacer 6 grupos al azar. ¿Y cuánto tiempo tienen nuestros colegas? ¿Cuánto Yo estamos? creo que unos 15, 20 minutos, es Ya. O suficiente. sea, son 20 para las 11, a lo mejor como a las 11 podemos volver. Sí, Hola me parece Alejandro, súper. ¿cómo estás? Hola, mil disculpas. No te preocupes, qué gusto que llegaste justo antes de que hiciéramos grupos. Nos vamos a dividir en Ya, grupos y vamos a analizar un artículo, un resumen de un artículo sobre la evolución o no de los elefantes, ¿ya? Yo voy a crear, ¿el link está en el chat? No, lo estaba Lo voy a buscando. volver a compartir, se lo voy a volver a compartir para que pueda ingresar. Ya, Ahí gracias. está. Ujú. Ya, muchas gracias. claro, porque vamos a estar también trabajando en un Jamboard, y también les voy a compartir, o voy a volver a compartir, para que no se pierda, la guía, ya que la guía tiene el resumen del artículo y las preguntas que hay que generar ahí en el grupo. Bueno, de todas maneras ahí va a ser en grupo, así que ahí los colegas te ponen al día. ¿Ya? Genial, Profe, muchas gracias. Ya. Eh,
6 Yo. grupos entonces. Profe, Evelyn, Evelyn, Ajá. Sí. ay, Sí. ¿se escucha? Sí. sí, Profe, ¿hasta qué hora tenemos para a hacer las la 11. actividad? Hasta las 11. Ya, ok. Ya. Se van a dar cuenta cuando los devolvamos. Les vamos a avisar. No, le avisamos Oh, antes. Ya. Pero ahí hay No, grupos pero de era a para estar 3, preparado. de a 3 o 4, ¿ya? Más o menos, entre 3 y 4 hicimos los grupos para que analicen y deliberen. ¿Ya? Ya, Que estén bien. ya, chiquillos, Ya, nos vemos. gracias. Me mandaste una sala a mí. Pero pues no entrar, ¿eh? No, sí. Sí, no sé. Ojalá que no hayamos quedado nosotros mismos en una misma sala, porque ahí les quitamos 2. Ah, ya. Ah, bueno, y la Vivi también quedó en otro, pero ya. Bueno, pero si no, ahí lo puedes Sí, reasignar, ¿o no, no? pero por eso habían entre 3 o 4, y Ya, ¿y entonces cómo quedó? Porque yo no alcanzo a ver cómo están los grupos. donde tú no entraste, igual hay 3. Ah, ya, Así que porque no súper alcanzo a ver los bien. grupos yo. Y donde no entró la Vivi, también hay 3. Así que súper ¿Y bien. donde no entraste tú? Y como yo soy el boss, a mí no me manda a ninguna parte. No te da. Ah, ya no puedo ver. No puedo ver quién está. Ya. Deberías poder, Te- pues, si te di. Ah, no, te tengo que dejar como host sí, para ver eso. Sí, Ya. no lo veo. Ya. ¿Quieres que te deje como Pero host? Ah, te voy a dejar como host porque hacer hospedero porque. Ah, desea cambiar el anfitrión. sí, es cambiarte por ti. Quédate ahí, ¿no? No, sí, te cambié. Sí, porque Hola, si alguien. Hola, Vivi. ¿necesitan algo? ¿Eh? ¿Ya sacaste todas las fotos que íbamos a sacar? Sí, obvio, al principio. Ah, qué bien. Es que viene la Irene, hay una señora que me está ayudando a hacer así. Ah, qué bueno. No, lo mínimo para poder hacer tanto como lo que tú haces. Yo no sé cómo lo hacías antes sin que fuera alguien. Acá Se cuando nos puede. viene la señora Eladia, que casi caemos en colapso. Sí, es verdad. ¿Están bien? Sí, súper bien. Te dejé como host, Pao, porque tú igual leíste más en profundidad el paper. Yo lo leí el resumen, no leí el abstract del paper nomás. Entonces, si alguien ¿Cómo no tiene te leí alguna mi duda, guía? Ah, te la la guía mandé sí, ayer. po, la guía sí, pero no el paper original, pues no tuve tiempo para leerme el paper. Entonces ahí tú, si te llaman, ahora te van a llamar a ti. Oye, pero ¿cachaste que funcionó bien? Mandar el link, ingresaron. Está. Y qué bueno es que tú eres mucho más tecnológica que yo. Yo no sé por qué nunca. Ves que mando un Jamboard, siempre después tengo que darle el permiso. Bueno, debe ser de como uno lo tiene como programado. No, es que lo que pasa es que ayer a mí me aparecía eso, que me solicitaban el permiso y después caché que abajo hay una paletita que dice cambiar de lector a editor. A editor, Y tienes sí. que dejar a editor a todo el mundo, así Sí, como el que tenga el link, siempre yo editor. se me olvida hacerlo. Debería estar como editor. Sí. Eso Eso. va, funciona. Ahora yo no sé Bien. si dejar de grabar de repente estos 20 minutos para que no se quede tan pesada la grabación. Pero lo bueno es Poner que pausa. sí, lo que pasa es Ponle pausa que nomás. después se me puede olvidar, pero yo creo que es interesante que uno vaya también a los grupos y cuando uno va a los grupos, la grabación se va con el hospedero. Ah, Entonces, Oye, yo lo queda, que te iba a mostrar mm. era que vieras, bueno, no lo estás viendo, pero yo ingresé al Jamboard, no sé si Ah, sí, ingresaste tú. yo también estoy en el Jamboard. Ah, ya, ya, También porque eso es bueno ir mirando y que quede grabado tal vez cómo van trabajando. Ah, pero para eso tendrías que compartir tu, si Claro, por quieres. eso te señalaba. Oh, ya. Aquí están en el Jamboard. Claro, ahí está el método científico general. ¿Y se puse todo? Ya. Claro. Ahí igual no les dijimos, pero lo puedo decir. Transcripción en vivo. Ah, mira. ¿Qué quieres decirle? ¿Mm? ¿Qué quieres decirle? Quería decirles que ocuparan que uno de repente asume cosas
Me imagino que todos han ocupado Jamboard, pero de repente, en realidad yo creo que todos han ocupado Jamboard. Es muy simple. Sí. No, estaba mirando dónde está la... No lo encuentro. ¡Oh! Ah, no, pues no lo encuentro porque tú ahora puedes ver los grupos, yo no los puedo ver. Ah, Y ahí te dice si tú quieres ingresar o no quieres ingresar. Yo que tú cuando me ingresaría, llamen. Sí, pero no, espérame. yo ingresaría igual y alguna duda, algo, y me salgo rápido. Porque siempre hay dudas. Oye, ¿Mm? ya, pero antes de ingresar, ¿Ya? ¿se entendió la primera parte? Sí, por supuesto. Me gusta. Ahora, cuando vuelvan, Pao, leería la diferenciación ahora, porque en esta primera parte tú hablaste justamente de preconcepciones y de comprensión de la evolución. Sin embargo, la tarea que le acabas de dar es más bien de naturaleza de la ciencia. De cómo se Entonces, construye, claro. claro, entonces en el fondo hacer explícita esa diferencia y que no crean que, o al revés, digamos, que estén pensando, incluso eso se podría decir ahora. Sí, es que eso es lo que El- quería mencionarle ahora cuando revisemos, que esto, que cómo se construye el conocimiento es una cuestión que nosotros no le ponemos mucho atención, ¿cierto? Y nos enfocamos a veces en las preconcepciones que tienen que ver con el conceptuales, pero claro, esto de construcción del conocimiento también influye y bueno, y esa es la apuesta que también que estamos dando el día de hoy. claro, pero claro, A eso yo eso. creo que hay que hacerlo explícito, decirles que esta actividad donde están, digamos, discutiendo o reflexionando sobre cómo se hizo esta investigación, es naturaleza de la ciencia y que en el fondo se da la vuelta para llegar también a esos estudiantes que dicen, pero la evolución igual como que no, es una teoría nomás. Entonces, Ujú, pero que se den cuenta que, porque algunos van a estar interesados en leer en la investigación, en los resultados de la investigación, digamos, si es evolución o no, es que en el fondo, toda la primera parte introductoria es como de las preconcepciones sobre el mecanismo, por así decirlo. ujú. Eso, o sea, yo le aclararía eso para que cachen. Sí, que justamente está, o sea, por lo menos yo lo pensé justamente porque se da eso, se da en pensar en que los niños tienen problemas en comprender el mecanismo, que es verdad, pero también está el otro problema que es el que queremos trabajar hoy día. Ya, Como vaya para nomás. eso. Ya, Yo me quedo aquí con la Vivi. la Aunque Vivi te dejó. se fue la Vivi. Nosotros nos vamos y nosotros nos quedamos sin grabación, Vivi. Estoy acá. No, se Ah, estoy grabando. ¿Y por qué no se puede grabarlo es que allá? tú estás de hospedador. No, yo se lo di a ella. Bueno, entonces no podemos pelar porque está grabando. Hay que cortar. Hay que editar. Mm. Bueno, no sé, pues capaz que está grabando, pero está grabándola ella. Cuando yo me meto así a trabajar en grupo con los chiquillos, me sigue. Sí, te lleva. Sí, y como ella lo host, debería. Em, Eso, o sea, si tú quieres, ahora sálete nomás y de repente, si puedes, vuelve un poco antes que termine, pues, porque Oye, no le o sacamos sea, foto a todo. para sacar esa foto Sí, en pues la conjunto. foto conjunto. ¿Mm? Oye, es que, ¿viste mi correo? No he visto correo. Ya, es que María Aguilera, ella Mm. dice, enviaré los archivos, esto fue ayer a las 6:12. Oye, Mm. ya me devuelvo o no, voy a otra sala, pero es que me tira para acá antes, lo siento. Sí, claro, tenés que pasar por aquí, Ya. parece. ¿Y viste si estaba Sí. grabándote? No, esa parte no vi porque estaba viendo otra Ya, cuestión. ve si te está grabando, porque aquí se ve que está grabando, entonces no sé si tú... Estaba grabando a ustedes nomás. Sí, así mejor entonces le pongo pause. Pero anda y vuelve y nos dice si te está grabando a ti cuando está allá. Se quedó pegada la... Bueno, ahí se fue. ¿La Paola? Eh, Ya, pues. Entonces María Aguilera, ella dice ayer, yo no sé pero por qué espera, no es lo que vi. no sé si está grabando y esto lo Ya. vamos a subir. Entonces, No, pero hay que cortar esta parte, pues. pero yo no tengo tiempo para andar editando videos y tengo que subirle la clase, que hay algunos que no van a ir y todo. O sea, cuando llega el video yo lo estoy subiendo. El de David ya lo subí.
Ah, ¿en serio? Ya. Claro, pues. Ahora, si tú quieres, si tú como ahora tienes más tiempo, quieres editar tus Sí. videos, ahí están, si quieres lo editas, pero de hecho ya hay gente que ayer, la Cassandra, por ejemplo, estaba con problemas de conexión, no se pudo meter bien al del Antonio, me está viendo el del Antonio, así que lo voy a preguntar a la Antonia Ahora, esta cuándo me parte, lo si puede tú pasar. quieres, yo la puedo cortar. O sea, si no vale la pena, eso no me demoró tanto. En importar y después exportar, es cortar un pedacito, ¿no? Como quieras, yo cuando esté lista esta grabación la voy a subir a la carpeta, pues si tú quieres ahí Ya. la editas. Ahí, lo de David y de la Antonia lo subiste. No, solo lo de David, porque no tengo la Antonia. Ah. Lo graba, lo sigue grabando ustedes, así que está todo Ah. grabado lo que está pelando. Adiós. Eso. Recording in progress. Hola Vivi, ¿cómo estás? No te había visto. Hola, Cassandra, bien, ¿y tú? Bien. ¿Cómo está tu niña hermosa? Gigante. Cumplió 12 Me imagino. ayer. Qué terrible. No, ya después de que vi al Tomás quedé en shock. Así que yo ya el tiempo pasa muy veloz. Así, implacable. Sí. Ya, yo estoy aquí, pero sin foto, o sea, sin verme. Volvimos todos. Estamos todos, ¿ya? Pablita, eres una malvada, uno no alcanza Sí. con estos tiempos. Sí, No. estamos más o Lo menos. sabemos, pero también queremos mostrar algunas cosas y también queda como la propuesta de trabajo para que después les den una vuelta y vean cómo ustedes pueden hacer modificaciones para trabajarla con sus niños. Entonces, la idea también es instaurar la propuesta, aunque no la terminemos de trabajar, para mostrarle otras cosas también. ¿Mm? Es poquito el tiempo. Así pasa en la televisión, en las redes sociales. El tiempo Pero es bueno, time y money. sí, vamos, voy a compartir entonces de nuevo para que podamos... estuvimos mirando un poco lo que estaban trabajando y los distintos grupos, ¿sí? Y nos gustaría que ahora pudiésemos discutir, que ustedes pudieran ahí levantar la manita para que nadie les dé la palabra y pudiéramos mirar, ¿cierto? Y reflexionar en cómo está construido este paper, ¿sí? Pensando en que nuestras experiencias también nos van a permitir darle una vuelta a esta construcción del conocimiento, en este caso en evolución. Doy la palabra entonces, porque partamos con cómo está construido este método científico. ¿Tenía preguntas de investigación explícita, implícita? ¿Habían observaciones? ¿Había una hipótesis científica, predicciones, diseño experimental, evaluación de la hipótesis, generación de conclusiones y nuevas preguntas? ¿Qué me dicen ustedes? M levantó la mano, así que si quiere hablar. Ya. Ujú. Todos Alba, Ahí, después van sumando cosas y uno ya no sabe qué decir, entonces mejor al tiro. Buena estrategia, buena estrategia. Bueno, con mi grupo, el 5, hablamos de que, por ejemplo, la pregunta de investigación se plantea, pero se plantea de manera implícita. No está explícita, sino que se puede extraer a partir de la hipótesis o parte de la observación, y en donde tuvimos más conflictos fue como la observación y la idea, porque habla de examinar los impactos de la caza furtiva, que eso sería como, no habíamos distinguido bien si es una observación, no existe claridad si fueron observaciones hechas por ellos mismos o leyeron algún documento o a partir de ese evento ellos se fueron a estudiar, y si fuera así,
no queda muy claro si es una observación o no. Creo que no había, eso no estaba explícito por lo que discutimos. Además hay una especie de mezcla de esto con la hipótesis. La hipótesis sí estaba claramente planteada, que decía que la caza furtiva resultó en una fuerte selección que favoreció la ausencia de los colmillos en medio de la población. La predicción no la logramos distinguir, creo que no hay predicción, y del diseño experimental no hay un diseño experimental, no existe un control de variables, más bien es como un método exploratorio. Y hasta ahí llegamos. Después volvimos. Eso fue lo que pudimos acotar. Así que eso. Muchas gracias, Grupo Súper, 5, gracias. vocera Grupo M. 5 completo. No alcancé a escuchar las demás, perdón. M dijo que no había entonces diseño experimental, sino que Método había como exploratorio. un método exploratorio. Ahora, a través de ese método igual evalúan la hipótesis, ¿o no? ¿O no hay evaluación de hipótesis? Como para terminar. Sí, creo que hay una evaluación de la hipótesis, pero las conclusiones, al final el mismo texto, por lo que recuerdo, no sé si acá mis compañeras me quieren ayudar porque no lo recuerdo, decía que no podían concluir si la hipótesis era correcta o no porque faltaba información, por lo que recuerdo, ya no me acuerdo el final Se del la texto. evalúan, pero además señalan algo. Faltaba algo. Claro, faltaba... Dice que se necesitan estudios para establecer el número exacto de identidad de variantes causales que codifican la ausencia de colmillos y que son necesarios más estudios. O sea, no fue concluyente finalmente el estudio de por sí. ¿Aporta nuevo conocimiento? Según yo, sí. Sí, porque acá igual hay una ¿Genera recopilación más de preguntas? datos importantes. Sí. ¿Sí? ¿También? No sé, a ver, mi grupo, por favor, hable, diga algo. Apoya. Sí. O no, Sí, por favor. tienen levantada la manito Javiera y Eileen, no sé si son dos grupos diferentes o alguna de ellas es del grupo de M. No somos grupo diferente. Ese Ya. grupo Entonces no Y aquí cuando... alcancé a ver quién levantó primero la manito, pero cualquiera de las dos entonces que hable por su grupo. Y después la que... Ya, fui yo. En mi grupo dijimos que no había hipótesis. También estamos de acuerdo con que es una investigación de tipo exploratoria y la pregunta era implícita, pero nosotros hicimos una que ¿es la caza furtiva una respuesta de selección frente a la ausencia de colmillos en elefantes? Esa fue como nuestra pregunta. Y hipótesis científica, creemos que no hay, porque en el diseño experimental ellos ahondearon en el tema de los genes, pero al comienzo en ningún momento dicen así como nosotros esperamos que los genes, que haya algún gen que controle el hecho de que no hayan colmillos. Entonces, por eso creemos que no hay hipótesis, que simplemente como que ellos empiezan a investigar los genes y no esperan no esperan si haya algún gen que realmente controle o que no haya relación con genes o sí, dominante, recesivo. Por eso creemos que no hay hipótesis, entonces tampoco evalúan la hipótesis. Creo que eso. Y lo que sí discutimos harto es que creemos que el estudio no fue como, no llevó a cabo como tal el método científico general, pero tampoco creemos que da para que sea histórico natural, como que está entre los dos. En este minuto no está evaluando si es histórico o es natural. O sea, estamos evaluando solamente lo si discutimos. cumple con estos pasos, ¿sí? Cumple con estos elementos y si es tradicional o no lo es. Pero lo discutimos, pero creemos que no es tradicional, pero tampoco da para otro tipo, lo siento, por el spoiler.
Gracias, Javiera. Paola, pero una duda. ¿Estás anotando lo que está diciendo Javiera? ¿Dónde? Que Javiera dijo que era implícita. No, pero me perdí cuál es primero y cuál es después, porque estás como con un slash, lo que no es, y cuál es cuál. Cuando hay una Porque... distinta. No, todavía no les digo cuál es No, cuál. sí sepo, pero... No, pero que para ver si está correcto, porque Javiera dijo que en el diseño Ahora. experimental, o sea, yo no veo de que no haya, yo entiendo de que el grupo está diciendo que hay un diseño experimental. Pero yo todavía no le escribo eso, porque llegué aquí. Ella estaba hablando acá de que no había hipótesis y se saltó de ahí a señalar si era el método histórico experimental. Entonces, mi siguiente pregunta era justamente qué pasaba con estos otros elementos. ¿Habían predicciones? ¿Ellos encontraron que había o no había? ¿Si había diseño experimental claramente o no? Para Sí. poder colocarlo. Dijimos que era Ujú. exploratorio. Sí, El nosotros exploratorio también, Ujú. ¿sí? Sí, ¿Y y que no predicciones? evaluaron la hipótesis. No hay No predicción. evaluaron la hipótesis. y en eso no concordamos. A lo Como mejor que- puede achicar el método científico general y adherir una o dos columnas para que no nos enredemos tanto. Ya Digo yo. después voy a pintar las que son las correctas. O las No, que no, no, encontramos las mal. no las correctas. O sea, para diferenciar qué dice cada grupo. ¿O Sí, no? pero es que tendríamos que tener 6 para cada grupo, nos alcanza. Por eso la idea es que podamos discutir cosas diferentes, los que piensan diferentes a lo que ya tenemos. Bueno, No nos va a alcanzar. ahora el En grupo este de minuto Eileen, entonces. tenemos dos grupos que han hablado, el grupo Ajá. de la M y el grupo de la Javiera, y tenemos algunas discrepancias en los dos grupos, ¿cierto? Bueno, estamos de acuerdo en que parece que la pregunta está implícita, no está redactada, así la pregunta es, ¿cierto? Y ambos grupos dijeron lo mismo. No sé si hay alguien que piense que, o algún grupo haya señalado una cosa distinta acá. Si es así, no señala. La observación, el grupo de Javiera no nos señaló qué pensaban en la observación, si estaba o no estaba clara, a diferencia del grupo 5, que nos mencionaba esto de aquí. Y luego tenemos otra discrepancia, porque uno dice que la hipótesis científica está explícita y el grupo de Javiera dice que no lo está. Ujú. Ujú. Entonces, quiero saber qué pasa con el otro grupo en relación a lo que ya tenemos, si piensan más o menos, si llegaron más o menos a las mismas conclusiones o hay alguna cosa distinta, adhieren a uno o al otro, alguien que quiera discutir algo Sí. más. Y me faltó la Javiera en relación al final, porque generan conclusiones finalmente, Javiera, había aporte de nuevo conocimiento, surgían nuevas preguntas. Y si aportan nuevo conocimiento. Ya, entonces ahí tendríamos otra cosa que está, ambos grupos que han señalado que no hay discusiones hasta el minuto. ¿Mm? No, ¿quién Profe, más? El yo grupo de Eileen tiene la mano levantada. sí. Yo no. Respecto a lo de la pregunta de investigación, bueno, mi grupo igual está de acuerdo como que no estaba explícito, entonces está bien. Dentro de la observación no vimos como observación, pero sí vimos ideas. Por ejemplo, los datos de la encuesta revelaron que los patrones de herencia de los colmillos, lo vimos como una idea, más que como una observación. En el punto 3, la hipótesis no estaba, por lo tanto tampoco hubo una evaluación de la hipótesis. Sí vimos predicciones, porque como que creemos, así como que lo discutimos mucho, que el artículo hacía como mucho spoiler antes. Entonces, por ejemplo, ellos empezaban hablando un poco de que la caza furtiva resultó en una fuerte selección y ahí empezaron a construir todo lo que fue como la investigación como tal. Entonces sí había predicciones. Dentro del diseño, no es un diseño experimental, principalmente porque no existe una manipulación de variables dependientes, entonces, y no hay variables que se controlen. Entonces, también estamos de acuerdo con que no es experimental.
Bueno, la evaluación, no hay evaluación de hipótesis, y las conclusiones, sí hay aportes de nuevos conocimientos. De hecho, dicen, se necesitan más estudios para establecer, aparte de lo que ellos concluyeron, dan el pie para que se generen más estudios para investigar, porque dice, se necesitan más estudios para establecer el número exacto y la identidad de las variantes causales que codifican la ausencia de colmillos. Ujú. Ok, Aileen, gracias. Aileen. Ya. ¿Algún Y otro grupo no sé, eso. Eso. que quiera dar su respuesta? Qué mal no verlos, no sé por qué no los veo. Yo no veo que nadie diga nada en el chat, ni tampoco levante manitos. A lo mejor estamos todos de acuerdo, a lo mejor no hay nadie que tenga algo diferente. Diferente. Bueno, entonces no tenemos mucha discusión en relación a la pregunta que no estaba explícita, ¿cierto? Tal cual. Y al final, este final que dice que no hay, perdón, que sí hay nuevas preguntas, que sí concluyen, sí hacen un aporte al nuevo conocimiento. Y bueno, y también esto en relación al diseño experimental. Ahí al parecer no hay mucha discusión, ¿no? Que no hay experimento, o alguien piensa que sí hay experimento. ¿Puedo? ¿Sí? ¿Alguien quiere? Perdón. Claudia. Claudia Nosotros- primero y después Alejandro. Sí, en el grupo nuestro quisiera yo resaltar que bueno, hay varias cosas en las que han dicho que estamos de acuerdo, pero sí en lo de las observaciones las vimos y las vimos en distintos niveles, a diferencia de lo que aparece ahí en los grupos, vimos que así había en distintos niveles, pero también rescatamos que, claro, no hay una hipótesis explícita, pero lo que sí está claro es un objetivo. Lo que sí vimos que este grupo tenía un objetivo de trabajo. En ese sentido podía ser algo distinto. ¿Y qué otra cosa quería relevar como de distinto que habíamos visto? No, el resto era como también de sí lo que habían dicho, lo otro estamos de acuerdo, pero eso quería aportarnos. Gracias, Claudia. Alejandro creo que quería también decir algo. Sí, mira, lo que pasa es que la verdad, bueno, yo en lo personal no tuve mucho tiempo para terminar el texto, para terminar de comprenderlo. Creo que eso es importante relevarlo de alguna manera. Estoy lento esta mañana. O a lo mejor el texto tiene un nivel de complejidad que hay que considerar también. Segundo, no me parece que no tenga alguna estructura, estoy hablando a título enteramente personal, no me parece que no tenga una estructura consistente, porque uno ha leído papers parecidos, digamos, en donde en realidad demandan harto conocimiento, porque una parte hay que admitir esto, aquí demanda que uno comprenda plenamente cómo se relaciona, digamos, la componente genética con la componente ambiental en un proceso de cambio evolutivo. Entonces, esas son dos cosas que quisiera aportar yo. Quizás el nivel de dificultad del texto, por una parte, y lo otro, digamos, la brevedad con que está expuesto, de manera que hay mucho dato, mucha información muy condensada. Entonces, ahí a mí por lo menos se me hizo complejo poder cumplir con el objetivo de la tarea. ¿Ya? Gracias, Eso. Alejandro. No veo a nadie más con la manita parada ni con que haya escrito en el chat. Interesante lo que señalaba justamente Alejandro al final. Elena, no sé qué te parece a ti también en relación a que nosotros observamos siempre, o cuando trabajamos, le decimos, bueno, aquí va a haber la pregunta, aquí los chicos van a observar, aquí vamos a hacer la hipótesis, y sin embargo, cuando nos encontramos frente a publicaciones, no es tan simple, y Alejandro lo señala también ahora, no es tan simple identificar los elementos que componen cómo se construyó ese conocimiento. ¿Sí?
bueno, habíamos señalado que claramente la pregunta no estaba explícita. Mencionan observaciones, ¿sí? En varios momentos mencionan observaciones, ¿sí? Ya sea a nivel macro, cuando hablan de poblaciones y el avistamiento en ciertos años, pero también a nivel micro, cuando hablan de observaciones en los cromosomas, en el locus, en tal parte, también hablan de observaciones, pero en dos momentos diferentes, ¿ya? En relación a la hipótesis tampoco está explícita tal y ni tan clara. Había un grupo que me decía, pero aquí hay una mezcla entre observar y la hipótesis no está explícita. Como mencionaba la Claudia, sí hay un objetivo que como que uno lo puede identificar un poco más. ¿Qué es lo que quieren ellos lograr con esto? ¿Sí? ¿Qué es lo que ellos querían con este trabajo? No hay predicciones en torno a vamos a encontrar o esperamos que haya tal y tal cosa, no hay. Ellos están tratando de describir a través de observaciones, pero no hay una propuesta anterior. Claramente no hay un trabajo experimental, no hay variables o un experimento control y después manipulación de las variables, sino más bien es tomar muestras y describir las muestras que están de los 18 elefantes que pudieron observar su genes. En relación a la evaluación de la hipótesis, no está tan clara tampoco en el texto. Hay un trozo que podría señalarse de que sí, y por eso anoté las dos, y me parece que no queda claro tampoco, porque hay una parte que sí lo declara así como, bueno, y entonces este cromosoma X que está ligado al sexo y pasa, podría explicar, pero tampoco queda tan claro si está evaluando una hipótesis que tampoco estaba tan clara. Entonces, ahí de nuevo hay como remirarlo y a lo mejor ser un poco más experto, como señalaba Alejandro, en torno a la metodología. ¿Qué les pasa a ustedes cuando, aparte de lo que señalaba Alejandro, cuando uno se encuentra este tipo de información? Porque uno dice, bueno, ¿de dónde salió esta, de dónde partimos? Partimos de una noticia que estaba en las redes sociales, buscamos de dónde era la fuente, que uno le dice a los niños, bueno, pero tiene que ver de dónde sale esa información. Buscamos la información, ¿eh? ¿De dónde está? ¿Es fácil para ustedes identificar esa información, leerla, comprenderla? Alejandro señalaba que no identificaba los elementos de ella, pero comprender su validez o lo que quería señalar los autores. Tania levantó la manito, pero no sé si era respondiendo ¿De esta antes? pregunta tuya o de antes. Así Sí, que, no. era nomás. Hola, hola. Hola. No, lo que pasa es que, bueno, coincido, estaba con Alejandro en el grupo. Es una información, bueno, de mi perspectiva, yo no me manejo, yo no soy profe de biología, por si acaso, entonces no hay un tema que conceptual. Encuentro que era bien árido el contenido para mí, pero tengo, o sea, tengo una pequeña inquietud para Paola. Coincido plenamente con todo lo demás, que en el fondo no había una pregunta implícita y por ende no habían variables, por lo tanto, para poder cuantificar y analizar. Pero me pasa que yo por lo menos, en lo personal, tomé que en sí había un diseño, pero no sé si estoy equivocada conceptualmente hablando, porque en el fondo se hizo un procedimiento que, independientemente de que no carecía de variables, hay un modelamiento que se hizo, después se tomaron muestras de ciertos individuos para analizar su secuencia genómica. Entonces no sé si ahí me podrían como aclarar eso. O sea, entiendo de que la idea de diseño experimental, como lo que se espera con variable dependiente, independiente, grupo control, claramente no está, y que por eso se descartaba, porque yo al leerlo asumí de que había un trabajo como de buscar, de proceder. No sé si Sí, se entiende la pregunta. sí, entiendo que tiene que ver más con que hay un diseño metodológico, hay una Ya, metodología detrás, pero ya, no necesariamente, o sea, no es un experimento como tal. Sí ya. siguieron como una forma de trabajo, se podría decir, donde ellos recolectan información, también hacen observaciones de videos que Ujú. habían disponibles,
de lo que tienen ahí a disposición in situ en terreno también, y de estas muestras que tienen de estos ejemplares que pudieron observar y describir en sus genes, en lo que había ahí del locus que tenía relación con la falta de colmillo. Pero esto eso lo que describen es una metodología, ¿sí? Y ahí entonces puede ser como ese momento de confusión que tú señalabas, pero no es un experimento como tal, ¿sí? Claro, por carecer de variables en estudio y carecer de preguntas y de toda la secuencia lógica, no calificaría como un diseño experimental. Claro, Ya. pero sí cumplen con una metodología de investigación. Y eso es Eso. importante señalarle, bueno, no, que es una cuestión que queríamos discutir ahora, cómo nosotros llevamos esta discusión al aula para que los chiquillos también entiendan que esa es una forma de construcción del conocimiento científico, ¿ya? Bueno, con todo lo que usted ha señalado, me imagino que se inclinaron por la letra B, ¿cierto? De que no hay un método científico tradicional. Tampoco les pregunté si estaban, bueno, creo que un grupo señaló que tenían 2 momentos distinta información y no estaban como los pasos temporales, sino que había distinto lugar en estos elementos. Pero discutir o reflexionar en torno a cómo esto, ¿cierto?, que estamos viendo nosotros, influye en cómo nuestros estudiantes perciben de la construcción del conocimiento, de dónde aparecen esas evidencias para decir entonces que la evolución es un hecho, ¿sí? Al inicio hablamos de las preconcepciones que existían en torno al contenido, al no comprender el proceso de selección, al no comprender ciertos aspectos que tienen que ver con cómo ocurre el cambio, ¿sí? Si es por necesidad, por ejemplo, los niños dicen eso, pero esas preconcepciones tienen relación con contenido de evolución. Sin embargo, lo que estamos mirando ahora tiene que ver con no comprender cómo se construye el conocimiento científico, que en este caso no es un único método, y siempre decimos, y como la palabra cliché parece, el mito del método científico, pero ese mito no tiene solamente relación en el orden de los pasos, sino que también tiene que ver con que si están o no están esos elementos, y si cumple o no cumple con lo que nosotros habitualmente mostramos en clase, esta construcción del conocimiento que tiene más relación con la naturaleza de la ciencia, ¿cierto? Que es lo que queremos relevar ahora, cómo el comprender mejor la naturaleza de la ciencia nos va a permitir darnos la vuelta entera, señalaba en antes, y comprender entonces el contenido disciplinario y darle más validez a esos datos para comprender ese contenido disciplinario. Creo que un buen momento. ¿Sí? Alejandro tiene la mano levantada. Sí, oye, a mí también gracias Paola por esa explicación, porque también tenía yo la duda con respecto a lo que se entendía como método científico tradicional. Entiendo entonces ahora que el planteamiento es que estén presentes cada una de estas etapas, ¿cierto? Y al mismo tiempo, digamos que, bueno, que estén presentes o no estén presentes, eso hace que sea un método científico tradicional o no. A eso se refieren, ¿cierto? Ese era el criterio. Y la forma también, porque por ejemplo señalábamos que no existe un experimento como tal, pero sí existe una metodología detrás. Y los estudiantes no sé si tan claro tienen eso en nuestro discurso también y en lo que aparece en su material de apoyo, que son los textos escolares. Claro, porque yo quisiera agregar que la articulación es importante también. Y eso también se ve como borroso acá en este caso. Quizás en la comunicación, porque esta es una comunicación. A lo mejor ellos en su investigación, eso está claro, los autores del artículo, pero la articulación entre una fase y otra es importante también. Por ejemplo, si no hay una hipótesis clara, comunicada, digamos, presente, de ahí se deriva que no quede claridad en qué es lo que se está demostrando, ¿no? ¿Cierto? Claro. ¿Puedo decir algo? Decir algo. Bueno, Claudia también dice en el chat que bueno, la idea es que uno pueda transmitir de que no existe un único método. Ahora,
la primera cosa que dijo Alejandro en términos de cuál sería el tradicional, en general estamos pensando en los que salen en los libros de texto, que en general es el método hipotético deductivo, que más o menos tiene, por ejemplo, ese siempre parte de observaciones o preguntas, claro, de observaciones o preguntas. Y tiene una serie de pasos que en general están ahí y se explicitan como pasos, digamos. Entonces, como decía Paola, de repente hay investigaciones que no explicitan algunos de esos pasos, no necesariamente no los tiene, pero no los explicita, y otras veces están a lo mejor en otro orden, y yo creo que de repente idealizamos un poco, porque en el fondo nosotros le pedimos a los chiquillos muchas veces que ellos cumplan todo esto, y esto es un paper en Science, o sea, no es un paper, digamos, no es una comunicación, digamos, en una revista, digamos, de Mozambique sobre elefantes, sino que en Science, y está estructurado como la revista acepta los artículos. Entonces, en el fondo, la reflexión ahora es un poco, ¿este artículo está mal escrito? ¿O es que en el fondo, hay otra forma de hacer ciencia más descriptiva, no experimental, que no quiere decir que no tenga variables eso, ojo, pero no se manipulan las variables, ¿cierto? Yo no estoy aquí viendo... No hablando de investigación cualitativa y claro, se entiende que hay una unidad. Pero claro, entonces eso es interesante de discutir también con nuestros estudiantes. Eso no quería decir yo. Eso no está bien. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión? ¿Algún comentario? Yo. Perdón, no puede levantar la manito, pero sí, porque Daisy, no está el... ay, se me olvidó lo que quiere decir. Entonces, este ejemplo que usted nos acaba de decir, profesora, nos puede servir a nosotros, a los profesores, como una forma de mostrarles que existen diferentes formas de hacer ciencia, o sea, métodos científicos, porque por lo que yo veo aquí le falta o carece de varias cosas. Entonces, si yo quiero mostrarle a los chiquillos cómo el método científico, ellos igual van a quedar, yo en mi opinión, un poco desenganchados. Bueno, entonces, si no tiene estas cosas, ¿cómo va a ser un método científico? Si lo que nos bueno, está... yo creo que la discusión va un poco más allá de que si hay o no hay. La forma de construir el conocimiento, creo yo. Porque el que no esté en la pregunta implícita, como estaba señalando también Hernán, no significa que los científicos no tenían preguntas. Que no haya una hipótesis escrita, esta es la hipótesis, no significa que no hay una hipótesis detrás. ¿Me entiendes? Entonces, esta manera de comunicar, porque aquí está la comunicación en el paper, de cómo se hizo la investigación, no significa cómo se construye, no está todo, no está toda la construcción del paso a paso, porque recordad que para comunicar tenéis que tener cierto espacio, ciertos límites, ciertas formas de escribirlo también, pero contarle eso también a los estudiantes, el trabajo que hay detrás, y que no está redactado, ponte tú en este paper, y que no están redactados muchos otros papers que tienen que están en un área de la investigación, ¿sí? Que es lo que vamos a discutir, queremos seguir discutiendo durante esta mañana. Hay una área dentro de la biología, ¿cierto? Que la mayoría de la construcción de su conocimiento tiene que ver con descripciones, tiene que ver con una parte más exploratoria, como señalaba la chiquilla. No hay un experimento, tiene que ver con revisar información que ya está, con describir cuestiones que hemos podido encontrar. Más que con poner en un laboratorio a experimentar lo que está ocurriendo. Es la forma en que se hace ciencia más habitualmente en biología, en evolución, en ecología, ¿sí? Bueno, y también en otra área de la física y la química, pero nosotros estamos hablando específicamente de biología. Entonces, es interesante que ellos conozcan esto más con un contenido, varios contenidos, porque tenemos varios contenidos de ecología en nuestro currículo, pero tenemos un espectro bastante importante de problemas de comprensión en torno a la evolución. Y creo que es un tema para ellos cómo se construye ese conocimiento, a dónde salen los datos. Entonces el tema no es decirle, mira, no tienes,
Porque detrás de esto sí hay una pregunta y podríamos entonces discutir ahora cuál sería la pregunta que ellos querían responder haciendo esta metodología. Y los niños te van a decir qué pregunta. Un grupo creo que señaló una pregunta que tiene que ver con más o menos lo que encontraron. Entonces, este trabajo creo que de hacerlos pensar y reflexionar en torno a cómo se construye, creo que es necesario darle esos espacios. Creo que enriquece lo que vamos a trabajar en contenido disciplinario después, ver las evidencias de la evolución. Bueno, así Ahora, se obtuvieron. Sí, aportar, de repente se me perdió, había M parece levantado la manito, pero a lo que decía Daisy, sí, yo también estoy súper de acuerdo en términos de que los estudiantes pueden pensar de que esta es como la única forma, y con este artículo y otros uno puede mostrarle que no hay solo una forma de generar conocimiento científico. Y justamente cuando nosotros tenemos una pregunta que es a lo mejor más descriptiva, que es a lo mejor describir la flora y fauna de, no sé, de la plaza que está al lado de la escuela, a lo mejor ahí no hay ni un experimento, pero estamos haciendo ciencia y ciencia local, y puede ser un proyecto Explora, y que claro, si es que nadie conoce, no sé, la flora y fauna de una ladera que está ahí cerca de mi lugar, de mi escuela o de mi comuna, etc. Claro, si yo me voy con este paso a paso del método científico, en algún momento algún estudiante puede decir, profe, ¿y el experimento cuándo lo vamos a hacer? Y eso es un poco el llamado, digamos, a conocer diferentes formas de generar conocimiento. No sé si Alejandro se le quedó la manito, o quiere decir algo más. Alejandro está con la manito No, levantada. sí, una última cosa relacionada con Dígame. eso mismo, que siempre hay que tenerlo presente, relacionado con lo mismo que estás hablando tú, Hernán, en el sentido de que haya una mirada más flexible y más, yo diría más flexible en ese sentido para entender la ciencia, porque ahí es donde surgen un montón de malentendidos. Por ejemplo, Sonia acá dice, coincido con Hernán, hay varias formas de investigar para llegar al conocimiento. Ya, estoy de acuerdo porque sé que es lo que Sonia está queriendo decir, porque está implícito, pero mucha gente, cuando dice hay muchas formas de investigar, hay muchas formas de conocimiento, ahí entran los malentendidos. Es decir, y por eso es que aquí yo relevo el tema de la necesaria articulación que tiene que haber entre las fases, que no son pasos del método científico. Paso significa, viene primero esto, viene después esto otro, en fin. No, esto hay que entenderlo de dos maneras, por lo menos, como yo lo entiendo desde hace un tiempo ya, que me parece súper coherente. Me parece que es válido porque es coherente con lo que es investigación. Primera cosa, son fases, ¿ah? Y son fases cuyo orden puede ser plenamente intercambiable. ¿Qué es lo esencial en cada fase? Que contribuye a la conclusión y a una conclusión sustentada. Entonces, por una parte eso, y por otra parte, para nosotros lo que es relevante para los profesores es que se constituyen habilidades. Formular preguntas es una habilidad que hay que generar. Formular hipótesis es una habilidad, ¿ya? Y por supuesto que puede estar la hipótesis comunicada primero que la pregunta, o puede no estar la pregunta planteada. ¿Ah? Pero de la hipótesis se puede deducir cuál es la pregunta que esa hipótesis está intentando relevar. Entonces, aquí quizá el ejercicio, la utilidad que tiene este ejercicio es que nos permita inferir cuáles son aquellas fases, digamos, que están implícitas. ¿Ah? Y eso, en ese sentido, quizás sería un buen ejercicio para los estudiantes. Porque de todas estas fases no debiera faltar ninguna. Porque todas, digamos, forman parte de este cuerpo metodológico que nos permite llegar a conclusiones sustentadas. No sé si están de acuerdo conmigo. O me falta algo ahí en lo que estoy planteando. ¿Quién me levantó la manito? ¿O no? Sí, yo creo que igual no es el método científico, sino que hay metodologías de la ciencia. Hay un temor que yo también puedo entender respecto a, bueno, ¿y qué pasa si damos tanta flexibilidad o si las chicas entienden como de cualquier forma de investigación
me va a dar una coherencia, un resultado, o tiene gran validez para un aporte de conocimiento en general. Pero yo creo que ahí está el trabajo del docente, que eso es netamente trabajo docente, porque el hecho de que no siga el método científico no le quita validez como investigación científica. Como, no sé Siempre y si... cuando se llegue a una sustentación, puede ser, y que sea coherente, lógica y a base de evidencia. Porque hoy día se trafica mucho con otras cosas, digamos, ¿ah? Y muchas cosas llegan a ser sustentadas o presentadas como científicas, y sin serlo. Sí, Perdón, dale, Hernán. no, yo le iba a dar la palabra a Camila, que también levantó la manito. Ya. Sí, bueno, es que Luego- ahí quería acotar que ahí es cuando creo que se hace como súper fundamental hablar un poquito de la historia de la ciencia cuando empezamos las distintas unidades, porque en todas las áreas distintas de la ciencia se hace ciencia de maneras distintas. Entonces, cuando vamos analizando un poco la historia, viendo cómo los distintos científicos se han ido equivocando, han ido analizando, tal vez revisar experimentos antiguos, preguntarle a los chiquillos así como, oye, ¿cómo creen que ellos tal vez llegaron a esta hipótesis con los datos que tenían, también contextualizando al momento en la historia en que se estaba ocurriendo ese descubrimiento? Le hace a los chiquillos que se den cuenta de mejor forma que existen diversas formas de generar ciencia y que igual son válidas, y que también equivocarse también es súper válido también, porque la historia nos ha demostrado que así es. Y que así pueden identificar mejor estas partes del método científico conociendo cómo se hizo ciencia antes y cómo se hace en la actualidad. Eso quería contar. Gracias, Camila. Claudia levantó la mano. No, solo quería decir que me había resonado mucho lo que dijo N respecto a algo que en general, claro, lo sabemos, pero no lo hacemos. Yo creo que es súper relevante lo que me acaba de decir respecto a la necesidad que las distintas clases nuestras mostremos y seamos cautelosos en los ejemplos de cómo se construye el conocimiento científico. Porque yo discrepo ahí un poquito contigo, Alejandro, en términos de esta necesidad nuestra de querer que estén todas las fases. Cuando tú dices, tienen que estar todas. No tienen que estar todas porque las distintas formas, como decía M, tienen distintas formas de llegar a producir conocimiento científico. Entonces, en ese sentido, el llamado a tratar de nosotros mismos cautelar cómo lo presentamos. Y me gusta lo que decía, creo que fue la Pau también que lo mencionó, respecto a una cosa, y Hernán también, es cómo se comunica la ciencia. Y otra cosa es cómo se construye ese conocimiento. Y ahí también relevar lo que dice la Cami respecto a la historia de la ciencia, justamente con una tremenda estrategia de relevar la construcción del conocimiento. Y también relevar estas otras formas que no tienen diseño experimental, porque muchas veces nosotros, los propios profes de biología, aumentamos esa preconcepción, Alejandro, como que para que sea ciencia tiene que tener grupo control y grupo experimental. No. Entonces, es interesante que efectivamente propongamos en las distintas unidades el desafío a mostrar diferentes formas de cómo se hace ciencia. ¿Ya? Eso quería comentar porque me pareció. Ya, pero es que no es eso lo que yo intento decir, la verdad. Que falte alguna etapa, o que estén todas presentes así como para probar, para hacer una comprobación experimental. No es eso. No es eso. Yo intento expresar que hace falta una articulación y que todas tienen que estar presentes explícita o implícitamente para poder llegar a una conclusión clara. Porque pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si hay en la propuesta, en una propuesta, falta una hipótesis? O la hipótesis no está clara en el diseño que se está haciendo. O sea, ¿a qué conclusión voy a llegar? No se trata de que yo tengo que tener una hipótesis y experimental, eso es otra cosa. Porque ustedes bien saben que una prueba puede ser experimental, puede ser un análisis de datos, una prueba puede ser cualquier tipo de contrastación. Entonces no se trata de tener un método científico al estilo positivo. Pienso que se trata de que tienen que estar todas las fases presentes de alguna manera, ya sea explícita o implícita, para que haya claridad en lo que se está tratando de mostrar. Porque si no, no veo cómo puede haber claridad. Pero una consulta, Alejandro, los estudios que son descriptivos, ¿tienen que tener hipótesis necesariamente?
No, pero sí está claro qué es lo que se quiere describir. Entiendo que en la investigación cualitativa se eso hace sí. otra cosa y se va recabando datos, pero Ujú. siempre hay una pregunta, siempre hay algo por lo que se parte, digamos. Claro, que ahí hay varias cosas, pues una pregunta no es lo mismo que una hipótesis. No, por supuesto, pero El hay proyecto Genoma implícitamente una Humano, por posible ejemplo, respuesta. el proyecto Genoma Humano, que es una investigación científica que generó conocimiento, era descriptivo y no tenía una hipótesis. Bueno, de hecho la única hipótesis que podría haberse generado tampoco se corroboró, que era pensar de que a lo mejor teníamos muchos más genes que el resto de las especies porque son mucho más inteligentes, A desarrollados, eso me etc. refiero. Pero no A eso me tenía una refiero. hipótesis, sino que había un objetivo, había una pregunta, pero no necesariamente una Sí, hipótesis. pero hay un supuesto de base, no sé, de alguna forma hay algo que yo supongo que voy a encontrar. A eso me refiero. Porque eso tiene relevancia, para los expertos probablemente no tiene mucha relevancia porque es algo que se hace casi intuitivamente. Pero cuando nosotros vamos a enseñar, nosotros tenemos que tener el campo claro de si el estudiante tiene claridad hacia dónde va con su investigación. Si nosotros ponemos a estudiantes a hacer una investigación descriptiva, perfecto. O cualitativa, que es lo que yo intento de repente hacer en el colegio, porque eso lo desconocen. Los estudiantes más tienen noción de esta etapa, ¿cierto? Rigurosa, no. Pero tiene que haber un campo de comprensión o un campo de posibles caminos que va a tomar el estudiante, en donde yo tengo que tener claridad sobre eso, porque si no, no lo puedo guiar. Entonces, ahí, en ese campo del cual hablo, tiene que haber una posible pregunta, por lo menos, una posible respuesta, o posibles respuestas que se van a encontrar, posibles formas en que se pueden analizar esos datos o no se pueden analizar, no sé. Entonces, eso es lo que a mí me hace ruido, porque lo que debemos tener claro siempre, pienso yo, es qué es lo que qué es lo que vamos explorando, qué es lo que queremos ir encontrando respecto de esto. En el concreto es la pregunta que pongo aquí, mira. ¿Qué decide que una investigación es válida científicamente? Eso es lo que hay que tener claro. Porque Pero como eso, digo, si no, sí, pero tenemos eso que... va más allá de la metodología. Porque este artículo sale en Science, y entonces uno dice, bueno, porque no tiene experimento, podría ser poco válido. Pero lo que da la no, ese es el validez, tema. lo que da la validez no es hacer o no un experimento, incluso no es Estamos de hacer acuerdo. o tener o no una hipótesis, sino que son otras Yo estoy cosas. de acuerdo con eso. Por ¿Sí? ejemplo, Como digo, el que sea revisado por pares, ¿cierto? Eso te da porque yo Validez. puedo hacer también un súper experimento, pero lo hago yo y lo publico en mi blog. Entonces, y digo que tengo grupo control y que son miles de personas, no sé qué, pero si nadie lo revisa, eso no es conocimiento científico. Entonces, estamos hay de otros acuerdo. elementos que también, aparte, digamos, de la forma en que uno lo hace, que podríamos hablar que es el diseño o el método, también hay otros elementos que también nos dan estos criterios de validez. Oye, a mí me parece interesante que sean estas discusiones, porque si nosotros que somos profes y queremos cursos de capacitación, tenemos este grado de discusión, imagínense el grado de discusión o el enredo que tienen nuestros estudiantes sobre cómo se construye el conocimiento. Y creo que es necesario que dentro de este curso, bueno, y de otros cursos que podamos tener, demos estos espacios para entablar cuál es la visión que tenemos nosotros como profes de cómo se hace lo que estamos enseñando. Primero, para que podamos más o menos mirar o remirar las distintas formas de construcción de conocimiento, los nuevos avances que hay, las nuevas cuestiones que están saliendo. Y en este tema que estamos hablando específicamente en cómo se comunica, y que salieron varias cuestiones a la luz, ¿sí? Que difícil que podamos en tan poco tiempo de mañana aclarar cada una de ellas. Pero que esperamos que esta discusión que está haciendo ruido, les permita a ustedes replantear cuando trabajen este contenido de evolución o el tema de construcción de conocimiento, ya sea en ecología, en genética, con sus estudiantes, teniendo en consideración esto, ¿sí? Que les pueda hacer ruido a ellos también. Y es por eso que vamos a continuar con otra actividad durante lo que nos queda, que es una hora, pero también queremos hacer un break. Antes de irnos al break, vamos a dar la mano a la Andrea, le vamos a dar el espacio a Andrea, pero vamos a hacer un break ahora, Hernán, pero antes escuchamos a la Andrea y volvemos en un ratito más a continuar con lo que teníamos preparado para hoy. Escuchamos a Andrea entonces y después nos separamos 10 minutos.
Ya, yo creo que aquí hay un tema de progresión y y de diferenciación entre lo que yo les entrego a los estudiantes como base, como estructura, como modelo, para diseñar una investigación en base a el método científico y cómo se hace ciencia realmente, cómo se comunica y qué es lo que podemos leer a través de ello. Entonces, yo entiendo el punto en cuanto a que cuando nosotros trabajamos investigación, enseñamos el método científico, es importante conocer cada una de las etapas, de qué se trata, conocer los ejemplos, darles como lineamiento, orientaciones para que puedan comprender y puedan desarrollar cada una de las etapas, pero también es importante en la medida que uno va avanzando curricularmente o en niveles también, que el estudiante sea capaz de comprender un artículo científico y que este artículo científico, como está comunicado al menos, no siempre se explicita en toda la etapa, y que es importante que el estudiante sepa reconocer lo medular de esta investigación. Entonces, por eso creo que es importante igual flexibilizar el tema de las etapas, porque al final lo importante aquí es que el estudiante llegue a comprender una lectura de un paper científico y sin angustiarse porque no esté en toda la etapa o porque no siga una rigurosidad o un orden tal o cual. Yo creo que por ahí está como quizás el tema de la progresión y qué es lo que enseñamos y cómo también entregar las habilidades para que sean capaces también de comprender un paper. Gracias, Andrea. Nos vamos entonces, volvemos en 10 minutos. En 10 minutos. Que esté muy bien.